Caso de amparo directo número 423/2010 a favor de Cassez-Crepin Florence Marie, dirigido a los magistrados que integran el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito en materia penal. Antecedentes del caso. El 9 de diciembre de 2005 se anunció en los medios masivos de comunicación la detención por parte de elementos de la Agencia Federal de Investigación de una banda de secuestradoras. Las notas señalaban un operativo en el que se había rescatado a 3 víctimas de secuestro y la captura de 2 secuestradores, una de ellos Florence Cassez-Crepin. En la primera versión, que se corroboró con los partes policiales y las declaraciones, ocurrió a las 6:47 am. Tiempo después, la evidencia demostró la inexistencia del anunciado operativo, cuestión que fue retomado por diversos medios de comunicación y admitida por la autoridad. Al hacerse pública la inexistencia del operativo mediante el que se detuvo a la ciudadana francesa Florence Cassez, la evidencia consiste en los partes policiales y las declaraciones de testigos se ajustaron para la versión primigenia e intentando salvar las contradicciones que se desprenden de los hechos. La promovente del amparo ante la Justicia Federal recibió sentencia condenatoria en primera instancia el 25 de abril del 2008, a 96 años de pena privativa de la libertad por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, portación de arma de uso exclusivo del ejército, portación de cartuchos de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea y violación a la ley federal contra la delincuencia organizada. En segunda instancia, en sentencia dictada el 2 de marzo del 2009, la condena fue reducida a 60 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, portación de arma exclusiva del ejército, armada o fuerza aérea y violación a la ley federal contra la delincuencia organizada. En el expediente se encuentran una serie de elementos que obligan a las organizaciones, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a pronunciarse al respecto, no como representantes de una parte, sino como terceros ajenos al proceso que presentan su opinión, válida por la legitimación en cuanto a su conocimiento técnico jurídico. El mencionado proceso se encuentra en inconsistencias que afectan sustancialmente la seguridad jurídica y bajo el entendimiento de que ésta constituye el pilar fundamental de cualquier Estado democrático de derechos, además de ser una de las garantías mínimas que debe cumplirse en atención a las víctimas del delito, que consiste en una investigación profesional y diligente, seguida de juicios en los que se respete el debido proceso con el ánimo de brindar certeza para aquellos que reclaman justicia frente a las autoridades por los delitos cometidos en su contra. Resulta evidente que no se ha realizado una calificación adecuada sobre la legalidad de la detención de Florence Cassez y la violación de su derecho de libertad personal consagrada en los fundamentos constitucionales e internacionales. Tampoco se razonaron las consecuencias graves que ocasionaron los vicios en la detención de la quejosa y su impacto negativo en el derecho constitucional al debido proceso reconocido en los artículos 14 y 20 de la Constitución. El derecho a ser informado inmediatamente de los motivos de la detención están escritos en los artículos 9.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se establece que toda persona debe ser informada inmediatamente de los motivos de su detención. En este sentido, la Corte Interamericana ha desarrollado infinidad de criterios garanticistas sobre la efectividad del mencionado derecho, entre otros el derecho a un recurso judicial efectivo. El artículo 25.1 de la Convención contempla
la obligación de los Estados partes de garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de los derechos fundamentales. A su vez, estos recursos deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal. Artículo 8.1. Todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados a toda persona que se garantía constituye uno de los pilares básicos no solo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho de una sociedad democrática en el sentido de la Convención. Lo contrario, es decir, la inexistencia de tales recursos efectivos, coloca a una persona en un estado de indefensión, particularmente al enfrentarse al poder punitivo del Estado. En el caso de Florence Cassés, este derecho fue violado, aunado a que en el expediente de la CNDH se señala que Israel Vallarta, persona detenida junto con ella, presentaba quemaduras eléctricas y diversos golpes que hacen aislamiento, por lo que esas huellas de tortura de las que se harán mención en forma posterior no obligan a no considerar como legales las declaraciones realizadas de esta persona al respecto. En este orden de ideas, no se puede considerar como razonable las demoras que tuvo lugar en la privación de la libertad de Florence Cassés, que se refuerza con lo establecido en la Constitución mexicana y lo sostenido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que una persona debe ser llevada ante la autoridad tan pronto como sea posible. Las demoras son inaceptables. En la detención y trato brindado a Florence Cassés violentan el derecho a comunicarse con el exterior, toda vez que las personas bajo custodia tienen derecho a acceder sin demora a sus familiares, abogados médicos y autoridades judiciales. Y si se trata de extranjeros, al personal consular o una organización internacional competente. La denuncia sobre la falta de abogado y el acceso a la defensa es una violación más del cúmulo que se presenta en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassés. Asistencia consular es el derecho humano a la asistencia consular se encuentra garantizado en el artículo 36 de la cual México es parte y que consiste en el derecho de las personas extranjeras arrestadas o detenidas de ser informadas sin demora de su derecho a comunicarse con su embajada o oficina consular. No existe dentro de alguna de las diligencias ordenadas la relativa a comunicarse con la representación francesa en México, a pesar de que la procedencia extranjera de la demandada de amparo es evidente, cuestión contraria al estándar establecido por la Convención de Viena y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su opinión consultiva. En conclusión, el respeto al debido proceso es un imperativo en la administración de justicia. Las pruebas obtenidas de manera ilegal y la indiferencia frente a las irregularidades presentes en este asunto sientan un precedente contrario a los principios que rigen nuestra Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que se hace un llamado con el más absoluto respeto a la autonomía e independencia propios del Poder Judicial a fin de que se resuelva el presente asunto tomando en cuenta los estándares planteados en el presente documento por ser criterios e interpretación de tratados de los cuales México forma parte y por lo tanto son ley suprema de la Unión, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.